Vamos a ver cómo se resuelven algunos problemas de matemáticas, como pueden ser, por ejemplo, los problemas de mezclas. Bien, si tenemos, por ejemplo, un caso de una mezcla de oro con plata, ¿no? Entonces, tenemos un lingote de oro que pesa 2 kilogramos y que cuesta 12.000 euros, mientras que un lingote de plata de 1,5 kilos nos ha costado 3.000 euros. Entonces, dice, se ha fabricado, por ejemplo, pues una pieza de joyería, una corona de 1,5 kilos y se ha utilizado una mezcla de oro y plata y al joyero le ha costado 7.000 euros. Queremos calcular ahora la cantidad de oro y de plata, por ejemplo, también podemos calcular que se ha utilizado. En este tipo de problemas de mezclas siempre viene bien plantear de inicio una pequeña tabla. Entonces, en esa tabla podemos poner, por ejemplo, en columnas, en primer lugar, aquello que vamos a mezclar, las sustancias que mezclamos. Después, otra columna con la cantidad de cada una de las sustancias que utilizaremos. Y luego pondremos el precio unitario, que puede ser el precio por kilo, en este caso sería, o precio por litro o euros por litro, bueno, según el caso que tengamos, y luego calcular el coste total de cada uno de los componentes y el coste total de lo que hemos invertido. Bien, en principio vamos a poner las unidades. Las cantidades en este caso las vamos a expresar en kilogramos, ¿no? Cantidad de oro en kilos, cantidad de plata también. El precio unitario, pues en este caso serán los euros que cuesta cada kilo de cada una de las sustancias. Y el coste total serán los euros que invirtamos en cada una de las sustancias. Vamos rellenando. En la tabla hemos dicho en la primera columna las sustancias utilizadas, que en este caso son oro y plata. Después pondremos el total. Bien, como no sabemos qué cantidad de oro y de plata vamos a utilizar y queremos calcularlo, pues les podemos llamar X e Y. Y esas van a ser en este caso nuestras incógnitas. Para cada caso la incógnita puede estar en distinto lugar, etc. Bien, lo que sí sabemos es que la pieza total que vamos a fabricar va a tener una masa total de 1,5 kilogramos. Rellenamos datos. Y ahora calculamos el precio del oro. Bien, si habíamos dicho que en esta columnita vamos a expresar el precio unitario, es decir, los euros que nos cuesta cada kilo, yo como dato tengo que el lingote de oro de 2 kilos cuesta 12.000 euros. Pues vamos a empezar a calcular el precio de referencia del oro, que serán los 12.000 euros que cuestan los 2 kilos. Si lo dividimos, tenemos el precio unitario, que serán 6.000 euros por cada kilo. Con la plata, lo mismo. Tenemos el lingote que nos cuesta 3.000 euros y es de 1,5 kilogramos. Si hacemos esta división, calculamos que cada kilo nos cuesta 2.000 euros. Entonces, rellenamos esos datos en la columna correspondiente, el precio que nos cuesta cada kilo de cada una de las sustancias. Bien, a continuación, ¿cuál es el coste total de oro que yo voy a utilizar en la pieza de joyería? Pues lo que me va a costar es 6.000 euros, es lo que cuesta cada kilo, pero yo en realidad no sé cuántos kilos voy a utilizar. Sí que le he llamado X a la cantidad de kilos. Luego lo que voy a gastar en oro va a ser 6.000 euros que me cuesta cada kilo, lo multiplico por el número de kilos de oro que yo vaya a utilizar. Con la plata, lo mismo. Lo que voy a gastar en la plata serán, como cada kilo de plata cuesta 2.000 euros y yo voy a invertir kilogramos, entonces tengo que multiplicar los 2.000 euros que me cuesta cada uno de los kilos de plata por el número de kilos de plata que vaya a utilizar. De esta forma me queda que la suma de lo que yo vaya a gastar en total, me dice el dato del problema, que voy a gastar 7.000 euros. La suma de los dos costes, el coste del oro y el coste de la plata, va a ser 7.000. De esta forma puedo ya plantear dos ecuaciones. Por una parte, con las cantidades puedo hacer una ecuación según la cual los kilos de oro más los kilos de plata me dan un total de 1,5 kilos, que es lo que tengo en la corona que he fabricado. 1,5 kilos es la mezcla. Entonces X más Y es 1,5. Y por otra parte 6.000 X más 2.000 Y es igual a 7.000. Bien,
yo ahora lo que puedo hacer es simplificar esta segunda ecuación, la puedo simplificar entre 1000 en los dos miembros, de manera que la igualdad no se altera y me quedan unos números mucho más manejables, ¿no? 6x más 2y igual a 7. Vale. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar el método de reducción. Multiplico entonces la primera ecuación por menos 2. Si multiplico los dos miembros, entonces la igualdad no se altera, sigue manteniéndose verdadera esta igualdad. Y me queda un resultado de menos 2x menos 2y igual a menos 3. Bien, ahora puedo sumar miembro a miembro. Y más 2y menos 2y se me elimina y me quedan 4x igual a 4. Por lo tanto, despejo y me queda x igual a 4, que dividiría entre este 4 que estaba multiplicando, de forma que 4 entre 4 es 1, por lo tanto, x igual a 1. Y vemos que la x era en la cantidad de kilos de oro que estaba utilizando en la mezcla. Respuesta, por lo tanto, 1 kilo de oro es lo que he utilizado, y como tenía en la ecuación que x más y es igual a 1,5, pues entonces la plata será medio kilo. La respuesta que tenemos que dar final es 1 kilo de oro y medio kilo de plata. Se utiliza para realizar esa pieza de joyería. Bueno, otro problema de mezclas. Pues por ejemplo, suele ser muy típico realizar mezclas de cafés distintos, ¿no? Entonces tenemos un caso de un café en grano que tiene un precio medio de 9 euros por cada kilogramo. Eso en el caso de la mezcla del café. Pero si luego se le hace tueste natural, pues entonces ya su precio por kilo sube a 12 euros por kilo. Si queremos una mezcla que podamos vender a 10 euros por kilogramo, o que nos cueste 10 euros por kilogramo, entonces habrá que tomar cierta cantidad del café de mezcla y quiero meter ahí 80 kilogramos de café de tueste natural. Entonces nos pueden plantear, ¿cuánto café de mezcla hay que emplear? Bien, como siempre, conviene poner una tabla inicial, ¿de acuerdo? Con lo que vamos a mezclar, las cantidades, el precio por unidad y el coste total. Vamos poniendo en este caso las unidades y coincide con las de antes, la cantidad está medida en kilogramos, el precio va a ser euros por kilogramo por cada unidad y luego el coste total, pues según los kilos que utilicemos, pues nos costará más o menos. Bien, el tipo de mezcla que vamos a hacer en este caso es el café de mezcla con el café de tueste natural, los dos elementos que vamos a mezclar. Los datos que tengo en este caso son los precios por cada kilo, es decir, el precio unitario que viene en esta columnita de aquí. Nos dice que el café en grano de mezcla es 9 euros por kilo, ese sería este primer dato, y 12 euros por kilo si es de tueste natural, que está aquí este dato. En la mezcla nos dice que vayamos a utilizar o que utilicemos 80 kilogramos de café de tueste natural, que lo ponemos aquí. Y nos pide como incógnita cuánto café de mezcla hay que emplear. Pues a eso es a lo que vamos a llamar X. Seguimos calculando datos y vemos que el coste del primer tipo de café que yo empleo aquí, si utilizo X kilos y como cada kilo me cuesta 9 euros, pues el coste total va a ser 9 por X. Mientras que este segundo tipo de café que cuesta 12 euros el kilo, voy a utilizar 80 kilogramos. Luego lo que me va a costar lo puedo multiplicar ya 80 por 12, que me sale 960 euros. Bien, entonces, en la mezcla que realizo voy a tener como cantidad total 80 más X. Y en el coste total que voy a tener que realizar para hacer esta mezcla, voy a expresarlo como 960 euros más los 9X. Así que, si divido el coste total entre el número de kilogramos, me da el precio de la mezcla, que me dice el dato que es 10 euros el kilogramo de esta mezcla. Con esta ecuación vamos despejando y
por ejemplo, el 80 más x que está dividiendo, lo despejo al segundo miembro y pasa multiplicando. Vamos haciendo operaciones y tenemos que 9x más 960 es igual entonces a 800 más 10x. Agrupamos las x en uno de los miembros y los términos independientes en el segundo miembro, por ejemplo. Y entonces tendría que menos x es igual a 160, por lo tanto x es igual a 160. Así que la respuesta ¿cuál es? Pues que tenemos que emplear 160 kilogramos de café de mezcla con los 80 kilogramos del tueste natural. Recordar, comenzamos siempre planteando una tabla de este estilo y vamos rellenando en cada caso de mezcla que tengamos para plantear a ver qué datos son los que conocemos, cuáles son las incógnitas, que las denominamos como X o Y si tuviera dos incógnitas, y luego ya vamos haciendo todos los cálculos.